Segunda Timoteo, capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo, no es muy largo tampoco. Pero me gustaría que podamos ver algunos detalles tan hermosos que hay en este libro, en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Me gustaría también que podamos ver con el amor que le escribe Pablo. Y dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3 dice, doy gracias al Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Me gusta pensar en esto, en cómo Pablo trataba a sus discípulos. A Timoteo, porque era un joven, lo tenía como un hijo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido estas personas que nos han marcado, ¿no? Que han sido padres para nosotros? Quizás aquellos que nos han llevado al Evangelio, quizás aquellos que nos han bendecido, nos han discipulado, nos han ministrado durante tantos años. Qué hermoso que son esos padres espirituales que nos han marcado la vida. Qué hermoso que son esos hombres que Dios ha puesto en nuestro camino, que nos han enseñado con tanta paciencia, con tanta ternura, con tanta dulzura de parte del Señor. Creo que nos han marcado un camino, ¿no? Y después, en el camino del Señor, sin duda seguimos ese camino. Sin duda nos han, como dice la palabra del Señor, dice que veamos cuál ha sido el resultado de su conducta e imitemos su fe. Qué bueno que es tener ejemplos en quién imitar la fe, en quién seguir sus pisadas. Más allá de pase lo que pase, estemos en el tiempo que estemos, recordar a estos hombres que nos han marcado la vida, ¿no? Y hoy podemos seguir ese camino. Pablo hacía esto con Timoteo. Pablo alentaba a Timoteo. Sin duda no podemos quizás decir cómo era Timoteo, pero Pablo nos muestra un poquito. Y dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo alentaba a Timoteo. Quizás no conocemos a Timoteo, pero posiblemente Timoteo necesitaba este aliento. Posiblemente en otra carta Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Se ve que la juventud de Timoteo o el carácter de Timoteo hacía que sea un poco quizás tímido, un poco se tenían menos posiblemente, y Pablo siempre lo alentaba a que no tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo. Y en esta carta Pablo le dice que avive el don del fuego que hay en él. Y creo que es algo que el Señor nos habla a todos. Todos hemos recibido dones, ministerios, cualidades que pueden bendecir a la iglesia, que pueden edificar, que puede llegar a ser usado para alcanzar a tantos que hoy no conocen al Señor. Pablo le decía en el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A veces
pensamos, ¿no? ¿Qué es predicar el Evangelio? Y quizás podemos caer en el error de decir, bueno, el Evangelio es una forma de vida, ¿no? Cuando hablamos con alguien que no conoce al Señor, decimos, no, el Evangelio es una forma de vida, fíjate nuestra moralidad, lo que hacemos. Y bueno, eso en cierta manera no está mal, pero tampoco es el Evangelio. El Evangelio no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y por predicar el Evangelio, dice el Señor que vendrán aflicciones. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hace unos días que venimos compartiendo sobre esto, ¿no? Sobre la predicación del Evangelio. Hay muchas cualidades en la iglesia, hay muchos beneficios, como siempre lo decimos, de ser parte de la iglesia. Pero ninguno de eso tiene que ser el centro de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio siempre tiene que ser Jesucristo. Siempre tiene que ser nuestro Salvador. Es Él quien nos salvó. No nos salvamos nosotros a nosotros mismos. Pero presten atención a este detalle. Dice el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como siempre digo, a veces leemos y no prestamos quizás tanta atención. Fíjense lo que nos dice este versículo. Dice, nos salvó, nos llamó, no conforme a nuestras obras. Ninguno de los que estamos acá merecemos estar acá. No es que uno puede ser más inteligente que otro, uno puede ser más sabio que otro, uno puede ser más bueno que otro. Si el Señor hubiese actuado de acuerdo a nuestra bondad, ninguno estaríamos acá. Porque Él miró sobre la tierra y dice, no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, todos se desviaron, todos se alejaron. En Isaías 53 dice el Señor, ¿no?, que todos lo habían dejado. Todos se apartaron de Él. Pero gracias a Dios que no dependía de nuestras actitudes, de nuestras obras. Así como no dependió, como vimos este jueves, de las obras de Pablo, de las obras de Saulo. Sino que Él desde antes, dice este misterio, desde antes de la fundación de los siglos, desde antes de que haya un átomo viviente en el universo, Él ya nos había escogido. Él ya tenía nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Por eso, como hoy oraba mamá, que podamos tener gratitud al Señor. Que no nos esforcemos para ver si merecemos o no merecemos la salvación. No la vamos a merecer nunca. Pero gracias a Dios que nuestro nombre fue escrito antes de crear el sol. Antes de crear la tierra, Dios ya había escrito tu nombre, mi nombre. Qué privilegio, qué misterio que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué hemos alcanzado nosotros por el Evangelio? ¿Qué hemos alcanzado nosotros a través de la predicación del Evangelio? Porque alguien nos tuvo que haber predicado. Alguien nos tuvo que haber traído la palabra de salvación. Alguien tuvo que haber llevado una predicación la cual el Señor utilizó para que ese día nazcamos de nuevo. Para que ese día se cumpla en nosotros lo que ya había sido determinado antes de que Dios formase los cielos y la tierra. Por eso el Evangelio nos tiene que dar paz. Porque si Dios tenía todo el control antes de crear cualquier cosa en este universo, si Dios ya había determinado que íbamos a ser parte de su pueblo, ¿por qué nos preocupamos por el día a día? Por eso el Señor exhorta a los creyentes
y le dice que no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Dice, miren los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y el Señor nos manda, dice, el mundo busca estas cosas, estas preocupaciones. El Señor dice que ni a un cabello cae a tierra sin que Él lo sepa. Qué atención que tenemos que tener. Qué descanso que tenemos que tener. Yo sé que a veces hay cuentas que nos persiguen, que nos torturan. Hay situaciones que nos desalientan. Hay preocupaciones. Hoy por hoy vivimos en una sociedad aterrorizada a un virus, a una economía, que si sube el dólar, que si baja el dólar, que si hay trabajo, que si no hay trabajo. Dice el Señor, el mundo busca estas cosas. El mundo está afanado por estas preocupaciones. Pero el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hace unos días hablábamos de esta iglesia que nacía en el libro de Hechos. Y veíamos un detalle tan distinto, ¿no? Dice que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que vendían sus heredades y lo traían a los pies de los apóstoles. Y dice que nadie tenía necesidad, porque se repartía justamente. Pero hermanos, estos hermanos nuestros no hacían esto especulando ni calculando nada. No calculaban, bueno, si doy mi heredad, después me va a quedar, cuánto me van a dar a mí, se van a ocupar de mi familia, no se van a ocupar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos tenían una meta que no estaba en esta tierra, sino que estaba en los cielos, la misma que tenía Pablo. Este depósito que Pablo hacía, este sacrificio que constantemente hacía Pablo por amor a la iglesia y por amor al Señor, él sí tenía un depósito, él sí tenía un banco, pero no estaba en este mundo. Pablo nos muestra el camino. ¿Cuál era? Hacer tesoros en los cielos y no en esta tierra. Pablo vivía con la mirada puesta en el Señor. Él mismo decía, tengo todo por basura. ¿Y saben qué? Posiblemente lo que Pablo tenía por basura nosotros lo recibiríamos con mucha alegría. Pablo y nuestros hermanos de esta iglesia no primitiva, sino de nuestra primer iglesia, de nuestros primeros hermanos. Porque de primitivo no tienen nada, estaban totalmente adelantados a nosotros. Y hoy es quizás nuestro ejemplo a seguir. Hoy es nuestra esperanza. ¿Quién no quisiera vivir en una iglesia así? Llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de comunión, de amor, donde compartían todo, donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pablo tenía un depósito en el lugar correcto, en el lugar donde el mismo Señor nos ha hablado cuando estuvo en esta tierra. Dice que Él sufrió tentaciones las mismas que nosotros. Quizás no somos conscientes de la grandeza de Cristo en esta tierra. No somos conscientes de que Él se hizo hombre. No somos conscientes de Él, que Él caminó sobre esta tierra, de que Él padeció hambre siendo el Dios dueño de todas las cosas. Fíjense que algunos que le querían seguir le decían,
El Señor le decía, sígueme. O unos le decían, te seguiré, Señor. ¿Y saben qué le decía el Señor? No tengo dónde recostar mi cabeza. En otras palabras, le decía, no tengo casa, no tengo bienes, no tengo ni siquiera una cama que es mía. Y muchos se alejaban espantados del Señor, porque el camino al Señor muchas veces trae sufrimiento, trae renuncia, trae caminar. Muchas veces hemos leído Hebreos 11 y poéticamente es hermoso leerlo, ¿no? Y hay un pasaje que a mí siempre me llama la atención y es este pasaje que dice, de los cuales el mundo no era digno. Hablando de nuestros hermanos, pero bueno, ¿qué característica da de nuestros hermanos? Dice, pobres, angustiados, maltratados, muertos a filo de espadas, aserrados, que andaban de aquí para allá. Claro, después dice de los cuales el mundo no era digno. Pero para decir esa frase, en primer lugar nos describe el sacrificio que es servir al Señor, buscarle a Él, renunciar a todo lo que nos ata a este mundo. Y dice el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. A veces tenemos una imagen del apóstol Pablo, ¿no? Que llegaba el apóstol Pablo y toda la iglesia lo recibía, ¿no? Y estaba prestándole atención, lo amaba a Pablo, le servía a Pablo. Pablo dice que lo tenían como un prófugo, que lo tenían como un malhechor, que era despreciado, aún por muchos creyentes. Una de las cosas que más sufría Pablo era el abandono de discípulos, el abandono, el desprestigio de muchos creyentes. Dice que había hermanos que donde el Señor lo había utilizado a Pablo para fundar iglesias, que después había algunos que se habían ensoberbecido y no le querían recibir. Pablo constantemente sufría de abandonos, traiciones. ¿Recuerdan cuando dice, Demas me ha abandonado? El caldelero, creo que era, dice, me ha causado muchos males. No pensemos que servir al Señor va a traer a nosotros muchas alegrías. Si bien servir al Señor es un gozo. Pero recuerdan cuando Pablo dice, creo que envió a un hermano y dice, para que tenga menos tristeza. El camino de Pablo nunca fue fácil. El servir al Señor muchas veces trae mucha tristeza, trae mucha soledad, trae mucho abandono. Pero gracias por estos ejemplos, por eso decía al principio, gracias a Dios por estos hombres que nos han marcado la vida a fuego, que los hemos visto reír, que los hemos visto llorar, pero sobre todas las cosas que los hemos visto siguiendo adelante, no renunciando. Por eso Pablo era ejemplo para Timoteo y le decía, no te avergüences del Evangelio, por el cual sufro cadenas. Hoy quizás para los creyentes un siervo del Señor es alguien que tiene una gran iglesia, que tiene muchos bienes, que es rico, que es poderoso, que es importante. Y quizás a nosotros nos gustaría, ¿no?, seguir hombres así, porque nos gustaría quizás tener lo mismo o llegar al mismo lugar. En ese tiempo, ser un siervo del Señor era estar preso, era ser despreciado, era tener hambre, tener frío,
no tener bienes, andar de un lado para otro. ¿Qué ejemplo que nos deja Pablo de lo que es ser un servidor del Señor? ¿Qué ejemplo que le daba a Timoteo para que Timoteo seguramente después siga sus pisadas? El amor al Señor. Por eso la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús. Porque a veces podemos cometer el error de bajar la mirada. ¿Y saben qué pasa cuando bajamos la mirada? Vamos a encontrar un montón de humanidad. Aún dentro de la iglesia. Porque somos humanos. Porque somos polvo. Porque somos carne. Porque nuestra naturaleza y nuestra vieja naturaleza está constantemente batallando en nosotros. Por eso el Señor nos decía, puesto los ojos en Jesús. Por eso Pablo decía de sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando bajamos la mirada del lugar donde tiene que estar, posiblemente encontremos cosas que no nos gustan. Posiblemente en nosotros también haya desánimo. Pero gracias a Dios que Él nos marcó el camino. Y dice el versículo 16, lo leímos recién. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En Roma a Pablo se le permitía, muchas veces acompañado por una guardia, visitar hermanos o iglesias. ¿Saben lo que sería ver a hermanos reunidos esperando al maestro, al pastor, al apóstol que Dios había puesto? Ahí llegaba el apóstol con el patrullero, bajaba encadenado, esposado, ahí viene. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, recibiríamos a alguien así? Pero todos sabemos que esas esposas, que esas cadenas, que ese menosprecio que sufría Pablo no era porque era un corrupto, no era porque era un mentiroso ni un engañador, era porque estaba dispuesto a padecer lo que sea necesario para bendecir la iglesia del Señor. Versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma hablando de Onesíforo, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿Quién sería este hermano Onesíforo? Quizás no sabemos mucho de la historia de él, pero sí sabemos algo, que era un discípulo amado de Pablo, que era alguien que no tenía miedo a las apariencias, sino que lo buscó a Pablo cuando estaba preso, lo bendijo, estuvo a disposición de él, porque sabía que Pablo estaba para edificar la iglesia. Fíjense en el versículo 18. Hay un detalle no menor que me recuerda a un pasaje. ¿Recuerdan cuando la madre de Juan y Jacobo le vino al Señor y le dijo, Señor, concédele a uno que se siente a tu derecha y otro a tu izquierda? Y el Señor le dijo, mujer, no sabe lo que estás pidiendo, porque eso solamente lo concede el Padre. Dice, lo único que puedo conceder es que ustedes beberán de la copa que yo voy a beber. Hablando del martirio, hablando de la persecución por el Evangelio. Pero Pablo, fíjense cuánto amaba a Onesíforo. Así como Pablo sufría las deserciones de Demas, de Hermógenes, de Figelo, también Pablo era confortado por hermanos fieles, por hermanos que seguían a su lado. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y Pablo pedía para este hermano lo mejor que nos puede pasar, estar cerca del Señor en su segunda venida. En esos lugares que dice el Señor que preparó para los que le aman.
Yo no sé cómo será, pero sin duda que serán lugares especiales. Y esto es lo que pedía Pablo para Onesíforo. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pero para terminar, me gustaría que podamos leer parte del capítulo 2. Cómo Pablo se ocupaba de Timoteo. Qué hermoso es tener padres que se ocupan. Qué hermoso es tener hijos que reciben a estos padres que el Señor pone para que nos bendigan, para que nos alienten, para que nos enseñen. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El servicio al Señor no depende de un ministerio. No es que solamente es un mensaje para pastores, diáconos. Es para todo aquel que ama al Señor, que quiere servir al Señor. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué nos garantiza Pablo? Que servir al Señor también trae penalidades, también trae sufrimiento, también trae adversidades. Y todo soldado de Jesucristo las tiene que sufrir. Dice versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué pasaría si el Señor viene hoy? ¿Cómo nos encontraría? ¿Hemos pensado? ¿Estaríamos enredados en algo? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta. Acá, gracias a Dios, tenemos algunos atletas, ¿no? Pero si estos atletas solamente subirían fotos para el Facebook y para las redes sociales, quizás muchos de nosotros lo creeríamos. Pero ¿saben cuándo se comprueba que son atletas? En las competencias. Ahí se ve realmente el estado físico. Ahí se ve realmente el compromiso que han tenido con el entrenamiento. Y Pablo utiliza la misma imagen. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y para terminar, me gustaría que prestemos mucha atención al versículo 8. Ya sabemos quién es Pablo, ya sabemos quién fue Timoteo, ya sabemos que han sido fieles en la obra que han hecho. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque nosotros estamos acá. Dios ha utilizado a Pablo, a Timoteo, a todos sus discípulos y pastores y ancianos para extender el Evangelio de tal forma que hoy en Argentina, en una ciudad tan chiquita como Hudson, como Berazategui, haya muchos hermanos y entre ellos nosotros reunidos, leyendo su palabra, leyendo una carta escrita por Pablo hace miles de años. ¿Nos hemos dado cuenta de esto? Una carta que Pablo escribió a Timoteo con consejos, con direcciones, con aliento, hoy está en nuestras manos. Justamente ¿por qué? Porque Timoteo cumplió lo que Pablo le pidió. Dice, busca hombres fieles que puedan enseñar la palabra del Señor, que puedan seguir con esta tarea que hemos comenzado. Pero en el versículo 8, sabiendo quién fue Pablo y sabiendo quién fue Timoteo, miren este detalle. Versículo 8.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, a mi Evangelio. ¿Por qué Pablo tenía que recordar esto a Timoteo? Porque saben que a veces, aún trabajando para el Señor, nos olvidamos del Señor. Acuérdate de Jesucristo. ¿Nos hemos acordado del Señor Jesús? ¿Cuál es el motivo de nuestras decisiones? ¿Está el Señor Jesús en todo lo que hacemos? ¿Qué pasa cuando me levanto y cuando me acuesto? ¿El Señor Jesús estuvo en mis pensamientos? Acuérdate de Jesucristo. Hoy por hoy muchas veces sufrimos porque nos hemos olvidado de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Pablo le estaba recordando a Timoteo cuál es el centro del Evangelio, Jesucristo. Más allá de toda tarea que hagamos, más allá de la comunión, más allá de las comidas, más allá de las charlas, de los momentos, si Jesucristo no está en el centro de nuestra vida, tarde o temprano erraremos al blanco. Y otra vez, versículo 9, por si nos quedaba alguna duda, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Fíjense cómo siempre en esta doctrina santa del Señor, siempre hay una concordancia con todo el mensaje de las Escrituras. Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y me recuerda a un fariseo que le dijo, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le dijo, o el Señor le preguntó, y éste dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y él le dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo en su ministerio cumplía las dos cosas. Él dice que tenía todo por basura con tal de ganar a Cristo, de conocerle y el poder de su resurrección. Pero también servía y decía que no sabía cómo escoger, si irse con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, o quedarse para edificar la iglesia. Pablo sufría penalidades por estas dos cosas, por amor al Señor y por servicio a la iglesia. Por tanto, versículo 10, y terminamos, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Miren lo que dice el versículo 11. Voy a pedir a ese si ya puede venir. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Vuelvo a leer. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. El camino del Señor es el que Él nos prometió. Él nunca nos engañó, nunca nos mintió. Dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Yo sé que quizás nos asusta a veces un poco esto. El versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Sin duda que en el cielo el Señor tiene preparados lugares. Y Él mismo lo dijo, que el Padre tenía lugares especiales para aquellos hombres. Dice que vendrán de todos lados del mundo, de todas las edades, de todos los tiempos. Dice, los postreros serán primeros. Muchos hermanos que posiblemente viven hoy en nuestra actualidad, en nuestros días, estarán mucho más adelante que hombres que hoy quizás cuando leemos la palabra nos sorprenden. Qué bueno que es el secreto de Dios. El Señor siempre nos dice, y tú cuando ores, ora en lo secreto. Tú cuando des limosna, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. El reinar con Cristo es justamente con esto. Se hará manifiesto en la eternidad todo lo que hemos hecho en secreto. Por eso no importa si nadie se entera. No importa, como siempre digo, si disimulamos bien. Dice, lo que hemos dicho al oído se gritará de las azoteas. Pablo decía que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Pablo decía que Él nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. A través de ese espíritu Él decía que no quería que nos alejemos de Él avergonzados, porque hemos temido, porque hemos caminado a nuestro antojo, porque nos hemos olvidado de Jesucristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero fíjense cómo termina el versículo 13 y nos muestra cómo es nuestro Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Dios no es como nosotros, que a veces somos vengativos, que a veces damos lo que nos dan. Dios no es así. Aún aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y Él nos ha prometido que todo aquel que se acerca a Él no lo echará fuera. Él nos ha prometido de que si renunciamos a nuestra vida, dice que todo aquel que guarda su vida la perderá. Dice, pero a todo aquel que pierda su vida, pero hay una cláusula, por causa de mí, la hallará. ¿Cómo será reinar con Cristo? No nos pongamos otro objetivo. Pablo siguió siendo fiel aunque le eran infiel. Pablo siguió edificando, bendiciendo, aunque muchos lo traicionaban, lo desamparaban, lo perseguían, no lo recibían. Porque Pablo tenía puesta la mirada en el lugar correcta. Acuérdate de Jesucristo, por el cual sufro penalidades. Si el Señor es fiel aún con los infieles, pensemos un momento lo que hará el Señor con los fieles. Con aquellos que siguen, pase lo que pase, venga lo que venga. Con aquellos que sufren. Con aquellos que quizás parece que están solos. Pero recuerden siempre el secreto de Dios. Recuerden siempre lo que hemos hablado este jueves. Dice que el Señor manda a Ananías. Y Ananías dice, Señor, pero está lo cual. Y el Señor le dice, Ananías, ve, dice, porque él está ahí solo orando. El Señor
cuando nadie quería acercarse a Pablo, dice que él lo veía solo, orando. Y vemos también el resultado del amor y de la obediencia de Ananías. Cuando llega, no ve a Pablo como un perseguidor. No ve como ese monstruo que era para la iglesia, como ese torturador, como ese asesino, sino que cuando llega, ve a un hombre derrotado por Cristo y extiende la mano y le dice: hermano Saulo. Creo que es uno de los ejemplos más hermosos que podemos ver en las Escrituras. Este hermano Ananías, un hermano maduro, que tenía razón en todo lo que había dicho de Saulo, pero cuando llegó vio que ese hombre ya no existía más, sino que ahora delante de sus ojos había una nueva criatura, y esa nueva criatura era Saulo. Este apóstol que Dios ha levantado para que hoy podamos estar reunidos aquí como hermanos. Qué hermoso que es este padre que Dios ha puesto para Timoteo. Y gracias a esto, hoy podemos tener esta carta en nuestras manos. Y terminamos leyendo, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias al Señor por su fidelidad. Amén.